Paz y bendiciones, familia de Libres por la Verdad. Espero que hayan pasado un tiempo estupendo desde el último vídeo de estudio bíblico que puse por acá. Estuvimos visitando una comunidad hispana en Londres, donde Dios hizo grandes cosas. Dios me permitió también un privilegio de los más especiales de mi vida, de poder tener delante de mí y de mis manos y leer un poco de un manuscrito hebreo, de un código hebreo antiguo de entre siglo XIII y siglo XV. No recuerdo la fecha exacta, en tanta emoción se me olvidó la fecha exacta de la edad de ese manuscrito. Y lo más importante es que estaba buscando ahí un testimonio histórico de la pronunciación, de cómo se escribía el nombre de nuestro Padre Celestial. Y lo encontré acá en el canal. Les hice un vídeo para que me pudiesen acompañar durante toda esta aventura, el acceso que recibí yo por la gracia de Dios, y agradecemos la bondad de los trabajadores de la librería en Cambridge, Inglaterra, de habernos permitido un acceso tan grande, y grabé todo ese camino, así que el acceso que me dieron a mí lo puedes recibir tú. Anímate y échale un vistazo a ese testimonio histórico. Por la gracia de Dios, también prontamente estaremos saliendo para el Caribe, continuando con la visión de hacer discípulos. Vamos a estar por allá en un lugar donde tenemos puertas abiertas y donde se está desarrollando esta visión de discipulado. Muy agradecido al Todopoderoso y a los hermanos que nos van a recibir allá. ¿Por qué te comento esto? Porque necesitamos que nos apoyes, en primer lugar orando, y en segundo lugar quiero repetir una idea que tuve el año pasado, y es que si tú quieres participar de este viaje misionero apoyándonos con una ofrenda, pues de regalo te entregaré una copia digital de mi último libro, Discipulando, Compartiendo Vida Abundante. Este es el material que estamos dando en muchos países, que estamos dando en África, que estamos dando en Latinoamérica, que dimos ahora en Londres, que vamos a estar dando ahora nuevamente en el Caribe. Dios mediante, a finales de año vamos a estar en el continente asiático. Son muchas las puertas que Dios está abriendo a esta visión. En Alemania terminamos este año un año entero de curso entrenando a unos cuantos hermanos de tremenda bendición. Aquí te he puesto testimonios. Hoy te quiero compartir un estudio precisamente de un tema que está aquí. Quiero hablar de algo que está en el capítulo 3, que tiene que ver con crecimiento espiritual. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí personalmente en mi búsqueda, en mi desarrollo, en mi crecimiento espiritual, es un día haber entendido el peligro que supone la inmadurez. Exactamente. La inmadurez es uno de los peligros que impiden que nosotros crezcamos espiritualmente. Así que quiero compartirte este mensaje. Espero que tengas un par de minutos y que te quedes hasta el final. Que como siempre participes, que comentes, que si le das un like, pues nos bendices, te agradecemos, no te cuesta nada. Si te suscribes al canal porque no estás suscrito, pues nos bendices igualmente. Es gratis para ti, no te cuesta nada. Pero lo que más nos bendice acá, no estamos detrás de tu like ni detrás de tu suscripción. Si los haces, te agradecemos de antemano. Pero lo que más nos interesa aquí en Libres por la Verdad es que tú compartas los materiales, los estudios, los testimonios, las cosas que están acá, que tú la compartas con otros. Si te bendice, si tocó tu vida, si te ministró, si te ayudó en algo, no te quedes con eso retenido. Compártelo en tus redes sociales para que de gracia puedas tú compartir lo que de gracia te estamos dando acá. Así que te esperamos, eres bienvenido, bienvenida a unirte a la familia de Libres por la Verdad. Sin más, vamos a ir ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14, para comenzar con esta temática, el peligro de la inmadurez. Voy a leer de la versión Reina Valera actualizada, pero como es costumbre aquí, vamos a estar viendo diferentes versiones en diferentes pasajes porque nos amplía la profundidad de lo que la escritura nos está mostrando. Tenemos el privilegio también de acceder a los manuscritos griegos y hebreos. Realmente toda una bendición. No me están patrocinando este vídeo, pero les recomiendo a todo el que pueda adquirir el programa Logos, que es una herramienta increíble. Dice acá: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tan tardos para hoy, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica
tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Tiene una traducción dinámica muy interesante y creo que nos podremos identificar. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan de que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. ¿Quiénes son los adultos? Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Vamos a comenzar definiendo qué es la inmadurez. Pues bien, la inmadurez es lo contrario de la madurez. Por lo tanto, la inmadurez describe una falta de madurez. Y si la madurez es buen juicio, sabiduría, prudencia, un estado en la vida donde uno puede disfrutar de la plenitud que Dios ha creado, la inmadurez es precisamente todo lo contrario, la falta de todas estas capacidades. En la vida natural, los niños y los adolescentes son descritos como inmaduros. ¿Por qué? Porque precisamente les falta la experiencia, les falta el conocimiento, les falta el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y lo que no se debe, lo que edifica y lo que no. Espiritualmente hablando, conforme al lenguaje bíblico, un inmaduro también describe a alguien que es carnal. Es un creyente, pero se le describe como carnal. Vamos a ir juntos a 1 Corintios capítulo 3. Acá escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Corinto. Y yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? La Nueva Versión Internacional hace esta traducción acá diciendo: no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. La nota aquí en pie de página dice literalmente carnales. Precisamente se trata de esto. Un inmaduro en cosas del espíritu no es más que alguien carnal. ¿Qué significa carnal? Alguien en cuya vida las ideas, la manera de vivir, la manera de percibir, los impulsos poderosos que dirigen sus pasos provienen precisamente de su naturaleza carnal. En lugar de ser guiado por el Espíritu de Dios, que es algo característico y de hecho identificativo para los hijos de Dios, como está en Romanos capítulo 8, es dirigido, la fuerza que domina su ser es su naturaleza carnal. Aunque es creyente, aunque asiste a las reuniones, aunque es hijo de Dios. Pero la inmadurez lo define como alguien que es carnal. Antes de llegar luego a las aplicaciones, vamos a definir acá dos cosas que son importantes. La primera es las consecuencias que trae en la vida de aquellos que permanecen en el estado de inmadurez espiritual. Vamos a administrar acá 5 consecuencias, porque es importante para que sepamos a qué tenemos que atenernos si permanecemos y decidimos no crecer espiritualmente. El que no tiene interés en crecer automáticamente está perpetuando en su caminar un estado de inmadurez espiritual. La primera consecuencia, nos impide alimentarnos de alimentos sólidos. Lo leímos acá en Hebreos capítulo 5 y lo leímos en 1 Corintios capítulo 3. En los dos lugares dice el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y en 1 Corintios 3, Pablo dijo, no pude darles alimento sólido porque no podían recibirlo y todavía es imposible por ustedes recibir alimentos sólidos. ¿En qué resulta esto? Que cuando uno no puede recibir alimentos sólidos, el alimento sólido se refiere a verdades y principios espirituales que cada vez son más profundos, revelaciones de Dios que cada vez nos llevan a otro nivel de transformación, a otro nivel de entendimiento. ¿Qué le sucede entonces al inmaduro que no puede participar de alimentos sólidos? Su libertad se ve afectada. ¿Por qué se ve afectada? Pues precisamente por el versículo que identifica este canal. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que no crece y no está apto para entender el mensaje de la justicia, es la verdad de Dios, su libertad se ve limitada.
Es una de las consecuencias. Otra consecuencia es que nos incapacita para entender el mensaje de la justicia. Esta incapacidad, fíjense que no es una falta directamente, indirectamente puede ser, pero directamente no es que no quieran, sino es que no pueden. Aquí dice, no les di alimento sólido porque no podías recibirlo, no podían recibirlo. Esto nos deja en un estado de ignorancia. ¿Quién es ignorante? ¿A quién se define como ignorante? Es alguien que, aunque tiene la capacidad y la posibilidad, digamos, de enterarse de una información que está a su disposición, la ignora, ya sea voluntariamente porque no quiere saber de ella o involuntariamente porque no tiene la capacidad para enterarse. La inmadurez nos deja como ignorantes de la verdad de Dios, la palabra de justicia. Aunque siendo hijos de Dios por el sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, tenemos acceso a todo lo que Dios nos ha revelado, como está en la promesa en Deuteronomio que dice, lo oculto es para Dios, pero lo demás nos ha revelado a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Aunque tenemos promesa como clama a mí y yo te responderé. El que busca, encuentra, el que llama, se le abre. Tenemos en Santiago capítulo 1 donde dice, si alguien está falto de sabiduría, que la pida, que Dios da abundantemente. No es que no tenemos la capacidad para recibir las verdades de Dios, están a nuestra disposición, pero la inmadurez incapacita al inmaduro a acceder a aquello que le pertenece. Piensa en esto, si usted tiene una empresa o tiene cualquier tipo de herencia que usted tenga y tiene un hijo de 5 años, ¿le dejaría dirigir la empresa? Aunque él es el heredero legítimo, no le dejaría dirigir la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para hacerlo. Usted está esperando que crezca. En el libro desarrolla un poco más el tema del crecimiento espiritual. Otra consecuencia de permanecer en la inmadurez nos hace propenso a divisiones, pleitos, contiendas, discusiones. Acá el caso de Corintios, donde Pablo le está diciendo, pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Cuando uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolo, ¿no son carnales? Los inmaduros, los carnales, son propensos a discusiones y a contiendas, muchas veces sin sentido y discusiones que llevan a divisiones, pero impresionantes, a causa de la inmadurez. Otra consecuencia es que permite la influencia carnal, permite que le domine, que dirija sus pasos. ¿Por qué? Porque el inmaduro espiritualmente queda a merced de que su naturaleza carnal sea el poder dominante. Y una última consecuencia, nos hace presa fácil de manipulaciones, nos hace presa fácil del engaño, nos hace presa fácil del error. Hace siglos Pablo le escribió a los creyentes en Éfeso. Y hablando acá en el capítulo 4, en el contexto de los dones espirituales, yo quiero que usted lea conmigo acá. Él constituyó a uno y empieza a hablar de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y da la razón por la cual Dios le entregó, porque Jesús, Yeshua, el Mesías, le entregó a su iglesia estos ministerios, a partir del versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que alcancemos crecimiento, hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha puesto a disposición todos estos ministerios para el crecimiento espiritual nuestro. Y miren la consecuencia, dice aquí, no la consecuencia de los ministerios, sino la consecuencia de no crecer, ¿ok? Versículo 14. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nueva versión internacional. Así ya no seremos niñitos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Amados, esto es una advertencia importantísima porque estamos viviendo en tiempos como estos. Estamos viviendo en tiempos donde la gente sigue cualquier tipo de doctrina, enseñanzas que ni siquiera se soportan bíblicamente, pero como no han crecido, como no se han ocupado de revisar las escrituras, como no tienen el espíritu de los creyentes de Berea, que revisaban en la escritura a ver si lo que Pablo enseñaba era verdad, pues hoy nos están engañando con cualquier cosa. Basta que alguien venga con el título de apóstol o de profeta y ya la gente le cree todo lo que dice. La gente no revisa. Y uno de los llamados más importantes con este tema es precisamente crece espiritualmente para que no nos engañen más.
Estamos viviendo en tiempos donde la Escritura dice que llegarán engañadores, burladores, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Nuestro mismo Señor Yeshua dijo que de ser posible engañarán a los escogidos. Una de las maneras de protegernos de esto es creciendo espiritualmente. Pero una de las consecuencias de la inmadurez es precisamente quedar bajo la influencia de esta gente que usan incluso la palabra de justicia mal empleada, manipulada, como mismo hizo Satanás con Jesús en el desierto, para engañar y arrastrar a la gente. Y me da tristeza a veces ver cómo le abren la cartera y le quitan el dinero. Y me da tristeza haber visto con mis propios ojos cómo tratan a otros siervos de Dios, que parecen esclavos y le llaman escuderos. Lo siento si alguien se ofende, lo siento mucho, pero me duele que engañen al pueblo de Dios por el cual el Mesías murió. Ahora, cada quien tiene responsabilidad por su vida. La responsabilidad de los que enseñamos es que vamos a dar cuenta delante de Dios de la manera en que influenciamos las decisiones de las personas. Pero las personas, cada uno es responsable por su decisión. Y este es mi llamado acá, a crecer espiritualmente. Ahora quiero hablar de 3 conductas que nos retienen en inmadurez. Ya vimos consecuencias, cosas que pasan cuando no crecemos espiritualmente y nos quedamos en un estado de inmadurez. Ahora vamos a ver 3 actitudes, 3 conductas que nos retienen en ese estado de inmadurez espiritual. Si descubres estas conductas en tu vida, es tiempo de corregirlas. Yo la descubrí a su tiempo y estamos trabajando en ello. Decimos, como está en Filipenses, no es que lo hemos logrado todo ya, pero una cosa hacemos. Dejamos lo que está detrás y nos extendemos a lo que tenemos delante para alcanzar aquello para lo cual Mashiach, Jesús, nuestro Mesías, nos alcanzó. La primera, falta de interés por escuchar lo que Dios está hablando. Lo leímos acá, vamos a regresar a nuestro pasaje principal en Hebreos capítulo 5. ¿Cuál es la razón por la cual aquellos creyentes que estaban recibiendo esta carta no habían madurado? El autor le dice aquí claramente en el versículo 11. Tenemos mucho que decir de esto, es la temática que está tratando en los versículos anteriores. Haces bien, si te dejo esto de tarea, haces bien si lees el contexto para que sepas de lo que está hablando. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque habéis llegado a ser tardos para oír. Aquí está el problema. Hay un proceso que se da en el crecimiento espiritual y ese proceso comienza por el oír. No tengo tiempo ahora para ese proceso, pero aquí está, discipulando, compartiendo la vida abundante. Ahí está el proceso descrito en más detalle. Nueva versión internacional, ya vimos que dice lo que le entra por un oído le sale por el otro. La Biblia de las Américas dice, es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. La Dios habla hoy. Es difícil de explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Vea que ya aquí esta traducción en lugar de poner oír pone entender y vamos a ver por qué pone entender, no está mal. La traducción de la peshita aramea la tenemos acá. Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, esto es referente a lo que está adelante, tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar por cuanto ustedes son débiles en su oír. Entonces, vean, todas estas diferentes traducciones nos enseñan esta problemática, la dificultad, la falta de interés por escuchar. Ahora, bíblicamente hablando, escuchar significa prestar atención para reaccionar, para responder. Un ejemplo que siempre pongo en las clases es cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, escucha mi clamor. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que nos responda. ¿Cuál es la evidencia de que Dios escuchó nuestra oración? Su respuesta. Si le decimos, escucha nuestra oración y Él está ahí, ya llevo 3 meses escuchando, te he escuchado, no, y no nos responde, nosotros nos sentimos como que no nos escucha. ¿Por qué? Porque cuando le decimos, oye mi oración, lo que le estamos diciendo es responde a mi clamor. Ayúdame en esto que te estoy pidiendo. Pues de la misma manera, cuando Dios dice, oye pueblo mío, escucha pueblo mío, presta atención a mis enseñanzas, hijo mío. Dios espera, quiere, demanda, anhela que nosotros reaccionemos a sus palabras, que la entendamos para poder reaccionar. Por eso la traducción de la Dios habla hoy, son lentos para entender. No es que tienen poca capacidad mental, sino es que como no prestaban atención, no tenían interés en entender y como uno no puede hacer lo que no entiende, no reaccionaban a la palabra de Dios. Esta es una de las actitudes. Nosotros nos hemos vuelto especialistas, compartida con la congregación el sábado, en llegar a un lugar, escuchar un mensaje y decir, wow, tremenda palabra que se perdió el hermano Ramón. Era, pero específicamente para él.
La actitud debe cambiar y ser: ¿qué Dios me va a decir a mí hoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Qué mensaje me quiere comunicar Dios a mí hoy, ahora, a través de este hermano, a través de esta conferencia, a través de... Esa es la actitud. Yo le llamo escuchar intencionalmente. ¿Y a qué me refiero? Escuchar con la intención de entender. Y si no entendí, hacer preguntas y orar y buscar hasta que entienda. Esto solamente se logra cuando uno tiene el deseo genuino de responder a lo que Dios está hablando. Si usted ve a alguien que lleva años yendo a una congregación, escuchando la palabra, no falta los cultos, pero no los ha aplicado en su vida no va a experimentar ninguna transformación y se va a asemejar a aquellos que en la misma cantidad de tiempo nunca fueron a la iglesia. Porque el poder transformador que tiene la palabra de Dios para edificarnos se desata, se libera cuando nosotros la ponemos por obra. Si nosotros escuchamos y no obedecemos, ese poder se queda adentro. Es como una semilla que tiene adentro todo lo que necesita para que salga un árbol, una planta con nuevos frutos, con más semillas. Todo eso está dentro de una semilla. Si usted no la siembra, pues no va a salir todo lo que está ahí adentro. Si tiene la semilla, tiene potencial, pero nunca disfrutó de todo lo que esa semilla es capaz de darle. Así es con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos tantas traducciones, bendito sea Jehová Dios Todopoderoso, pero no la aplicamos, todas esas traducciones no nos sirven de nada. Otra actitud que nos amarra, nos ata, nos sostiene en el estado de la inmadurez es el mal uso del tiempo. ¿A qué me refiero? Dice acá, debiendo ser ya maestro por el tiempo transcurrido. El factor tiempo es importante en el crecimiento espiritual. Uno no crece de un día para otro. Uno tiene que escuchar, entender lo que está escuchando y empezar a aplicarlo. Y cuando lo aplica, pues logra ver en su vida lo que Dios es capaz de hacer y así vuelve a escuchar y se da ese proceso, así como en la vida. Los niños van a la primera clase, escucharon, aprendieron, hicieron la prueba, pasaron a la segunda y así se van desarrollando, llegan a la universidad y etcétera, etcétera. Y van teniendo experiencia en la vida. Eso lleva tiempo. Un niño de 5 años no puede instruir a ningún adulto. Le falta experiencia. Pueden hablar muy bonito, pero les falta la experiencia de la vida. ¿Qué te van a enseñar? Y así es la vida en el espíritu. Para crecer espiritualmente necesita tiempo. Pero si uno no aprovecha bien ese tiempo para crecer, pues ese uso inadecuado del tiempo nos va a retener en un estado de inmadurez espiritual. Si no usamos bien el tiempo. En el estudio bíblico de hoy, él le hacía la pregunta a los hermanos: calcula cuántas horas tiene una semana y de todas esas horas calcula en una semana qué tiempo pasamos escuchando, leyendo, meditando en la palabra de Dios. No para condenar a nadie, solamente una información que nos ayude a entender cuánto oímos y de qué fuente, cuánto leemos y de qué fuente, cuánto vemos y de qué fuente, qué es lo que estamos percibiendo. Y si usted ve cómo es el tiempo, póngale que cada día puede dormir 8 horas. Mira cuántas horas te quedan y de las horas que te quedan, cuántas horas escuchamos, leemos, meditamos en la palabra de Dios. El que no usa bien el tiempo corre el peligro de quedarse en la inmadurez. Y una tercera actitud antes de pasar a las instrucciones de cómo dejar la inmadurez para dirigirnos camino a la madurez. La tercera es la conformidad con lo que hemos aprendido. Cuando uno se conforma con lo que ha aprendido hasta ahora en la fe, cuando cree que es suficiente, cuando cree que no hay más nada que aprender, pues esa persona se queda en un estado y no busca más nada y se retiene en ese estado. El tiempo va avanzando, pero el que se conformó con lo que aprendió hasta allí se queda, y como el tiempo va avanzando, se va quedando en ese mismo estado en que estaba. Quedarse en las cosas básicas de la fe, la Biblia le llama acá rudimentos. Míralo acá conmigo. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer en el capítulo 6, aquí los siguientes versículos, lo que el autor describe como rudimentos o parte de los rudimentos. Dice: por lo tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, doctrinas elementales, que es algo elemental, algo básico, el mínimo. Sigamos adelante hasta la madurez. Hay que dejarlo elemental para alcanzar la madurez. Y ahora viene aquí a describir cosas elementales. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para él estas cosas son básicas. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en los siglos de cristianismo? Denominaciones enteras se han dividido a causa de los bautismos. Denominaciones, una no trabaja con la otra por el tema de la imposición de manos. Hay gente que no quiere hacer nada en común con otros porque no están de acuerdo en el momento de la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En cosas básicas, en rudimentos, hermano.
Por eso no podemos conformarnos. A veces uno se encuentra con gente con la actitud, no, aquí siempre lo hemos hecho así. No hay necesidad de cambiar. Lo hiciste así, hasta ahí. Gloria a Dios que habiéndolo hecho así, estás aquí todavía. Pero no te conformes porque el conformista no puede crecer espiritualmente. Ahora aquí vamos con los consejos, con las vitaminas que podemos aplicar para salir del estado de inmadurez espiritual y avanzar hacia la madurez espiritual. Esta pregunta es importante y la podríamos formular de otra manera. ¿Qué hacer para dejar de alimentarnos de leche y ponernos en la capacidad de recibir alimentos sólidos? Te voy a dejar hoy nada más 3 consejos prácticos. 3 nada más, para que no sea mucho, para que sea algo que puedas tener en tu mano para aplicar. Todo lo que te mostré anteriormente es para que vieras la dificultad. Ahora te voy a dar 3 cosas para que tú puedas aplicar. No son 3 cosas mágicas, ¿ok? Es algo que nos puede introducir o nos puede desarrollar, mover, acelerar, como le quieras llamar, en el proceso de crecimiento espiritual. No es de hoy para mañana, es un proceso en el tiempo. Vimos que el factor tiempo es importante. Estas 3 cosas, considero yo, y ha sido mi experiencia, te pueden ayudar, me están ayudando a mí en ese avanzar en el tiempo para ir dejando la leche, poder ir alimentándonos de cosas más sólidas de la palabra de Dios. Número 1, desarrolla tu capacidad auditiva. ¿En qué sentido? No tienes que ir al médico ahora. ¿A qué me refiero bíblicamente hablando, en el espíritu hablando de la capacidad auditiva? Precisamente para revertir el problema que provoca inmadurez, como leímos acá en Hebreos 5, versículo 11. Tengo mucho de qué hablar, pero es difícil de explicar por qué habéis llegado a ser tardos para oír. ¿Qué significa desarrollar la capacidad auditiva? Pues entonces poner empeño, poner pasión en escuchar la palabra de Dios con la intención de entenderla. ¿Por qué? Para reaccionar. Hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios porque en realidad lo que no quieren es cambiar su manera de vivir. Es mucho más fácil decir, bueno, yo no lo sabía, por eso no lo hice, que decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de cambiar, así que por lo tanto no voy a ver. Es mucho más fácil. Pero si quieres crecer espiritualmente, esta verdad es para mí definitiva. Hay que desarrollar la capacidad de oír. Busca en la Biblia. Vamos a hacer algo juntos acá. Miren, voy a enseñarle algo aquí de este programa. Vamos a buscar acá, poner Biblia predilecta. Vamos a buscar la palabra escucha. ¿Cuántas veces aparece Dios diciendo, presta atención a Jehová y escucha? Escucha. Acá, ¿cuántas veces oye? Aquí le está pidiendo a Dios que oiga, pero Dios hablando diciendo, oye. Y así podríamos hacer una búsqueda, por ejemplo, del término hebreo o griego, cuando Dios nos dice, oye, y se va a encontrar cuántas veces Dios dice, oye, hijo mío, presta atención. Usted puede leer el libro de los Proverbios todo el tiempo. Oye, hijo mío, la voz, oye mi instrucción. Desarrollar la capacidad auditiva. ¿Cómo se desarrolla? Escuchando intencionalmente. Pídele a Dios, quiero entender tu escritura para ponerla por obra. Y te aseguro que te va a responder. Es una profecía en Jeremías que a mí me encanta porque dice, ustedes me buscaréis de todo corazón y yo me dejaré encontrar. No es que nosotros le podamos encontrar, sino que Él se deja encontrar. Cuando uno desarrolla, cuando uno busca, anhela entender lo que Dios está hablando. Hay una oración que personalmente para mí es importantísima porque inició un momento de cambio en mi vida espiritual y está en el Salmo 119, versículo 18. Te lo voy a poner acá. Vamos a echar un vistazo y así podemos compartir esta bendición. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tu Torah. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Este versículo se volvió hace unos años mi oración diaria, mi petición diaria. Desde ese entonces, estoy hablando del año 2000, 2008, 2009, terminaba un viaje misionero y antes de regresar acá a Alemania, el Señor me mostró esta oración. Desarrolla tu capacidad auditiva, desarrolla el deseo, el anhelo de escuchar para entender lo que Dios está hablando porque tienes la intención de responder. Segundo, ejercita los sentidos del discernimiento para que puedas discernir adecuadamente entre lo bueno y lo malo. Dice acá en Hebreos 5, versículo 14, el alimento sólido es para los maduros. ¿Y cómo se define a los maduros? Los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Mire esta palabra que está aquí en el griego, donde dice ejercitado.
La palabra suena así, gimnaso, y ahí viene la palabra gimnasia, gimnasio. Todos vienen en este origen. ¿Qué significa? Ejercitar, poner en práctica, invertir cierta cantidad de esfuerzo para lograr algo. Cuando uno va al gimnasio, ¿a qué va? A mirar los aparatos y decir, wow, qué aparato más bueno, y se va a su casa. El que va al gimnasio va con la intención de trabajar y desarrollar un músculo, bajar un par de kilos, de hacer algo. Uno no va al gimnasio para permanecer pasivo. Y esto es importante para el crecimiento espiritual. Los pasivos no pueden abandonar el estado de inmadurez. Los que abandonan y maduran son los que ejercitan el sentido de discernimiento, y la única manera de ejercitarlo es poniendo en práctica. Cuando usted pone en práctica lo que escuchó y entendió de Dios, su sentido de percepción espiritual, de discernimiento, empiezan a desarrollarse. Y tercero, por último, despierta el interés por ayudar a otros. ¿Cómo desarrolla mi crecimiento espiritual el ayudar a otros? Observa el comportamiento de un niño. Tiene 5 juguetes y está jugando con uno, a los otros 4 no le ha prestado atención. Llega el primo y quiere jugar con uno de los 4 y enseguida el niño se molesta y es mío. Y forma tremenda perreta en algunos casos porque quiere coger su juguete. Hasta ese momento no le interesaba. Cuando llegó el primo, no, porque eso es mío, no lo puede coger. Lastimosamente vemos ese comportamiento también en los adultos. Es una señal de inmadurez. ¿Por qué? Porque la inmadurez es egocéntrica y por eso todo el asunto de pleitos, de discusiones y disensiones que se dan entre los inmaduros. Porque es lo que yo digo, la discusión no es para resolver un problema, sino para demostrar que yo tengo razón. Y como la inmadurez es egocéntrica, la manera de dejarla para dirigirnos a la madurez es aprendiendo, abrir los ojos, ver la necesidad de los demás y ayudarles. Desarrollar el anhelo por ayudar a otros. El maduro entiende que realmente hay más bendición en dar que en recibir. El maduro entiende que lo que se cosecha en realidad comienza con lo que se siembra. Los inmaduros quieren cosechar cosas que no han sembrado. Y por eso se molestan. Porque no entienden que para poder cosechar hay que primero sembrar. Sin embargo, los maduros entienden esa pasión que tenemos acá, que tenemos este llamado de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esto es un paso determinante para la madurez. Abrir los ojos y desarrollar el anhelo, la pasión por ayudar, por bendecir, por desarrollar a otros. Cuando yo tomo a alguien de la mano y lo quiero ayudar a avanzar, me doy cuenta que yo no puedo dar lo que no tengo. Por lo tanto, voy a buscar recibir de Dios lo que le pueda dar a otra persona. 3 características sencillas: desarrolla la capacidad auditiva, el deseo de escuchar para entender lo que Dios está hablando de modo que pueda reaccionar. Ejercita los sentidos de percepción espiritual poniendo por obra lo que escuchaste. Y tercero, desarrolla el anhelo, el deseo. Alza tu mirada para ver a los demás, bendecirles y ayudarles. Me uno a esta oración y con esto termino. En Efesios capítulo 1, a partir del versículo 15 y hasta el versículo 23, me voy a unir a esta oración del apóstol Pablo por tu vida. Si has llegado hasta el final de este estudio bíblico, es porque te ha interesado, porque tienes deseo de madurar y porque la palabra de Dios te apasiona. Quiero orar esto por ti. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Escucha, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, a ti y a mí. Esto, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. A ti y a mí nos pertenece esa plenitud. Amén. Yo pido que Dios ministre tu vida de esta manera. Espero que este estudio les haya bendecido. Recuerda, sobre todo, comparte con los demás. Recuerda la oferta. Si usted ofrenda, dona para esta próxima misión, que va a ser íntegramente empleado en bendecir a los hermanos de la nación a la que estamos yendo, pues de regalo, es un regalo mío
le voy a dar una copia digital del libro Discipulando, Compartiendo la Vida Abundante. Es un regalo, usted no está obligado a ofrendar, por favor. No, si no se mueve, si no responde, no pasa nada. Dios es nuestro proveedor y lo ha hecho. Hermanos, cuando estuve en Londres, cuando estuve en el sur de Alemania hace poco, han respondido. Hermanos de acá han respondido. Así que si tú quieres sumarte, pues yo de regalo te entrego una copia digital del libro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz. Shalom.